El día de hoy vamos a estar tratando los siguientes temas: el conversatorio y su estructura y las oraciones subordinadas adjetivas, ¿sí? Esos dos temas vamos a topar el día de hoy con la finalidad, pues, de ir resolviendo algunas dudas que se van presentando a lo largo de tiempo que ustedes van ejecutando también sus actividades. Y pues la idea es irles dando la inducción para que a ustedes no se les dificulte realizar las mismas, ¿sí? Entonces empezamos con la presentación que les había preparado el día de hoy respecto al conversatorio y su estructura, ¿sí? ¿Alguien de ustedes antes de empezar y antes de presentarles ya la presentación y antes de continuar, me imagino que ustedes ya leyeron porque son personas muy responsables y ustedes leen mucho y se empapan de toda la información que está colgada en la plataforma? Entonces, alguien de ustedes, Franklin Ruiz, tal vez, no, Cristian Romero, que tiene encendida su cámara, me puede ayudar con una definición o lo que usted entiende respecto al tema del conversatorio. Cristian Romero. Sí, dicen. O sea, acerca de un conversatorio o del conversatorio. Del conversatorio, básicamente, porque es el tema que vamos a tratar. ¿Qué entiende usted por un conversatorio? ¿Ha escuchado alguna vez en alguna entrevista, en alguna radio, no sé, en algún medio? Sí, yo creo que un conversatorio es un intercambio de información e ideas, más Ya, o menos por ahí. ya, Incluyen formas de despedida, de bienvenida, ya. más o menos. Eso es lo que ¿Usted revisó, entendería. usted revisó la guía, mi estimado Cristian? Sí, la guía de contenido, sí. Ya, muy bien, Cristian, muchas gracias. ¿Ya? Teniendo como antecedente la opinión que usted acaba de dar, vamos a continuar con el tema. Y la temática del día de hoy es precisamente el conversatorio y las oraciones que ya les había indicado. Entonces, para iniciar, el tema de un conversatorio y su estructura habla básicamente de Licenciado, una buenas noches. estructura, buenas noches, de una estructura, no sé, tal vez de dos o más personas que hacen las veces de moderador y también de panelista, ¿sí? Entonces, en estos intercambios de ideas, de información, la idea es de concientizar a las personas sobre un tema en específico. Sí, entonces, ¿qué es un conversatorio? Es una herramienta que estimula el intercambio de experiencias en un ambiente informal y divertido. Es una reunión prevista con la que se comparten las visiones de un tema acordado con el objetivo de explorar campos de comprensión e interacción de distintos a los propios. Sí, digamos que está Cristian y está María Paula, se me ocurre, ¿ya? Ellos están siendo invitados a un conversatorio en donde hay un moderador, pero este moderador con anticipación ya les informó a ustedes del tema del que van a hablar. Se me ocurre, van a hablar del COVID-19. Entonces, cada uno tiene puntos de vistas diferentes, ¿sí? Pero van a hablar sobre un mismo tema. Entonces, allí estas dos personas lo que van a hacer es a exponer sus ideas, sus puntos de vista, pero desde una visión diferente, ¿sí? En este momento, pues ya nos van a compartir esas visiones de un tema, pero desde sus puntos de vista. ¿Sí? ¿Me entienden hasta aquí? Sí, licenciado. Listo. Entonces, es importante tener en cuenta que en el conversatorio las intervenciones del público tienen tanta importancia como las de los expositores, pero estas deben ser oportunas y pertinentes a fin de que se puedan mantener y enriquecer el diálogo.
Por ello, se requiere acordar algunas reglas y compromisos que guíen la exposición de las ideas y planteamientos. De esta manera, se garantizará la efectividad en la comunicación y el respeto entre los participantes. Obviamente, en un conversatorio vamos a tener un público, pero este público no es que va a echar la mano y a interrumpir en cada momento. Para eso hay un moderador y este es el que pone las reglas del juego, ¿sí? Entonces nos dice cuándo hablar, en qué momento ya se abre como que la ronda de preguntas y respuestas, pero es básicamente eso, ¿sí? Ahora, los elementos del conversatorio. Nosotros tenemos varios elementos del conversatorio. Hay un coordinador, que es como que el moderador, el que realiza este evento, este conversatorio. Están los expositores, que vendrían a ser las personas que manejan o dominan un tema en específico. También están los participantes, que vendrían a ser también el público, pero también podríamos considerarles como los panelistas, ¿sí? Ahora, en el conversatorio nosotros vamos a tener que estimar un tiempo, establecer un tiempo, porque no puedo yo alargarme y estar horas y horas y horas hablando de un mismo tema. Todo es tiempos muy reducidos, ¿sí? En un espacio de tiempo muy reducido. Y también tenemos que ver el espacio en donde vamos a interactuar con el público. Sí, hasta aquí alguna duda, alguna inquietud. Bueno, si no tenemos ninguna duda o inquietud, yo les voy a invitar a ver un video que también había preparado. Y antes vamos a admitirle a estas dos personitas que siguen ingresando. Nosotros habíamos establecido reglas ya inicialmente, pero seguimos atrasados. Yo entiendo que algunos trabajan y que de pronto no llegan a tiempo, pero tratemos de de conectarnos a tiempo, ¿sí? A ver. Ay, ya se estaba reproduciendo. Espérenme que ya se estaba reproduciendo. Ya. Listo, vamos a escuchar y antes vamos a silenciar los micrófonos, por favor, para que no hayan interrupciones. Hola, soy Carlos Grosso, periodista, locutor profesional y maestro de ceremonias desde el año 1994. Y en esta oportunidad vamos a hablar de cómo moderar un conversatorio. ¡Comenzamos! Vamos a hablar de cómo moderar un conversatorio, pero antes definamos qué es un conversatorio. ¿Han estado ustedes en eventos donde hay público, hay un escenario y hay 3, 4 o 5 personas sentadas en unos sofás tratando sobre un mismo tema? Pues bien, eso es un conversatorio. Una charla pactada con preguntas pactadas que hacen parte de un evento para cumplir un objetivo. ¿Quiénes participan en este conversatorio? Un moderador y varios panelistas. Hay conversatorios donde hay un moderador y hay 2 o 3 panelistas, a veces hasta 4, a veces hasta 5. Pero hay que tener en cuenta algo: entre más panelistas, más tiempo se nos va a ir en cada respuesta, por lo tanto se puede tornar aburridor o incómodo para el público. Entre menos panelistas haya en un conversatorio, más rápido finaliza y más rápido podemos concluir el tema. El tiempo de un conversatorio, ¿cuánto podría ser el promedio? No existe una regla general. Hay conversatorios que duran 20 minutos, hay otros que duran 40 minutos, hay otros 60 minutos y hasta más. Todo eso lo dice el organizador previa una preparación, pero el promedio de un conversatorio para tratar lo que se debería tratar está entre 30 y 40 minutos. Las preguntas están pactadas. Cada uno de los participantes saben qué es lo que se les va a preguntar y así ellos deberían concluir y ser muy puntuales en cada una de las respuestas. Pasemos ahora al objetivo. Los conversatorios hacen parte de un evento grande.
Por ejemplo, hay un evento de 8 de la mañana a 6 de la tarde que está tratando el tema COVID-19. A las 8 de la mañana el organizador del evento puede dar unas palabras. A las 9 de la mañana puede haber un conversatorio o una conferencia, o a las 10 de la mañana puede haber otro punto que también vaya desarrollando de acuerdo con lo organizado por los líderes del evento. Supongamos que este evento está programado para las 10 de la mañana, este conversatorio. Repetimos, ya hay un moderador, hay unos panelistas y tenemos que cumplir con el objetivo, concientizar a todas las personas que se encuentran aquí en el público y a las personas que se encuentran en sus casas viéndonos a través del live streaming sobre el COVID-19 y el contagio del coronavirus. Algo para tener en cuenta es que el conversatorio no se convierta en un conversatorio conferencia. ¿Y qué significa conversatorio conferencia? He observado, y sé que ustedes también me hallan la razón, donde los conversatorios se convierten en conferencia. Entonces, ¿por qué más bien no haber hecho una serie de conferencias donde le dan la palabra a cada uno de los participantes y se ponen de pie a exponer su idea durante 30 minutos? Esto ya no hace parte de las características de un conversatorio. Un conversatorio, como su nombre lo indica, es una charla donde se conversa sobre un tema puntual que hace parte de un objetivo principal y sus respuestas deben ser breves. Esos conversatorios, conferencias, se tornan aburridos, se tornan incómodos y, repito, ya no definen la palabra conversatorio. Pasemos ahora a los pasos que debe seguir un moderador a la hora de conducir un conversatorio. Saludar. Hay que tener muy claro que hay un público y hay unas personas que lo están viendo desde casa a través del live streaming. Hay que saludar con una sonrisa, explicar con unas breves palabras de qué es realmente lo que van a hablar. Hay que ser muy breves presentando cada uno de los conferencistas. Destaque 2 o 3 puntos de su hoja de vida y así los presenta a todos. Luego usted da un contexto general de la charla que van a tratar. Hacer una introducción muy breve y mencionar la dinámica. Explíqueles cuál va a ser la dinámica. Si usted no quiere, como moderador, que ellos se paren en el atril y expongan durante 30 minutos cada uno de los temas, porque nos daría 90 minutos, es decir, hora y media, y se tornaría bastante largo el evento, explíqueles que usted quiere que las respuestas sean muy breves, y si ellos son breves, usted podrá continuar dándole celeridad a otras preguntas para extraer lo mejor del tema. Tenga usted en cuenta algo: actitud de entrevista en televisión. Si usted es el moderador, imagínese cuál es ese periodista, presentador de televisión, entrevistador que usted admira. Piense en él. Intente imitarlo ese día que a usted le toca moderar el evento. Actitud de presentador. Actitud de periodista que va a entrevistar a unos expertos sobre algún tema importante. ¿Ya? Piense que hay una cámara que lo está viendo. Piense que hay unas pantallas gigantes en el recinto que también están proyectando su imagen. No puede darse el lujo usted de estar constantemente rascándose la nariz, de estar rascándose la cabeza, de no tener una actitud que proyecte seguridad y que realmente invite al público para que usted saque lo mejor de cada uno de los conferencistas. El lenguaje corporal aquí es muy importante. Esté derecho, tenga sus manos con unos movimientos bastante seguros, porque eso va a proyectar su imagen y muy seguramente lo van a contratar para moderar otro conversatorio. Destaque algo de sus respuestas. Cada uno va a dar una respuesta a cada una de sus preguntas. Al final de cada respuesta, usted podría decir: me gusta lo que usted acaba de decir, doctor. Me gusta lo que usted acaba de exponernos. Debemos usar tapabocas toda la vida a partir de esta pandemia que ha afectado al mundo. Me gusta eso que usted dice y algo que tendremos en cuenta o debemos tener en cuenta de ahora en adelante los seres humanos. Siguiente pregunta, y avanzamos con la siguiente pregunta y avanzamos con este conversatorio. Recuerde que no solamente está el público. Recuerde que hay unas pantallas, recuerde que hay unas cámaras, unas luces, y usted en este momento hace parte del show central del evento. Cuando usted quiera hacer una pregunta y quiera darle importancia a su entrevistado, mírelo a los ojos, formule la pregunta, mírelo seriamente para que él entienda que estamos en un evento serio y que él con su respuesta debe darme lo mejor de sí. Esto es clave. Direccione las preguntas.
Usted ya tiene unas preguntas preparadas. Ellos saben qué es lo que usted deba preguntar. Pero en algún momento puede surgir una pequeña pregunta entre entrevistado y entrevistado. Y esa pregunta, usted ya sabe cuál podría ser esa respuesta. Finalmente, si esa respuesta va a aportar al evento, pues hágala, no dude en hacerla y anteponga la palabra. Muy breve, por favor, me acaba de surgir una pregunta. Es decir, las personas tendrán que gastar más y tendrán que tener un presupuesto más de su bolsillo para comprar ese tapabocas, doctor. Y quédese mirándolo fijamente. Pasemos ahora a la conclusión. Cuando usted termine el conversatorio, se acabe el tiempo, se acaben ya las preguntas, destaque las principales respuestas de cada uno de los participantes, haga un resumen muy breve, estamos hablando de 2-3 minutos, no haga un resumen tan extenso de 10 minutos, porque si el conversatorio duró 40 minutos y usted hace unas conclusiones que duran 10 o 15, pues se va a tornar más aburridor y necesitamos darle paso a otros puntos del evento. Hasta aquí este capítulo. Me despido. Soy Carlos Grosso. Encuéntrenme en YouTube. Bueno, pues como ustedes pudieron ver, como ustedes pudieron evidenciar, el tema de un conversatorio es algo muy interesante, ¿sí? Porque allí, pues, el moderador y conjuntamente con los panelistas pueden exponer un tema que esté en auge, un tema que se esté viviendo en la actualidad y que de pronto muchas personas o el público que asista a esta conferencia, a este conversatorio, pues se puede empapar de esos temas relevantes que están como que en auge en el momento, ¿sí? Eso referente al tema del conversatorio. No sé si ustedes de pronto tienen alguna duda en esto. No se olviden, chicos, que debemos leer la guía de contenidos que al final de todas las actividades formativas y de la interactiva, ustedes van a dar una evaluación. En esa evaluación, pues van a ver todos los puntos, todos los temas que se hayan visto dentro de la unidad. Y pues por eso pues, no se pasa nada por alto y se les explica básicamente todo lo que está dentro del módulo. Bueno, para continuar, vamos a ver ya ahora el tema de las oraciones subordinadas adjetivas. Sí, ya dentro de la lectura y escritura. Permítame un minuto que pensé que estaba compartiendo la pantalla. Ya, dentro de las oraciones subordinadas adjetivas, tenemos que primero saber qué son los adjetivos, ¿sí? Los adjetivos sirven para modificar a un sustantivo que se encuentre en cualquier parte de la oración. Una oración subordinada adjetiva o de relativo es aquella que actúa como un adjetivo, es decir, complementa o modifica el sustantivo, que en este tipo de oraciones se llama antecedente. Hay dos tipos de oraciones subordinadas adjetivas. ¿Cuáles son estos tipos de oraciones? Son las oraciones subordinadas adjetivas específicas que limita el significado del antecedente. La proposición especificativa no se puede eliminar porque la oración pierde sentido. Esto ya ustedes lo vieron en la clase, bueno, en las actividades formativas de la primera clase, sí, pero aquí tenemos un ejemplo. Igual vamos a hacer hincapié en este tema. Una mascota que no recibe cuidados se enferma. No se refiere a cualquier mascota, sino solo a aquella que no recibe cuidados. En algunos casos, la proposición especificativa se puede sustituir por un adjetivo. Ejemplo, una mascota que no recibe cuidados se enferma. Una mascota descuidada se enferma. Dentro de las oraciones subordinadas adjetivas explicativas, tenemos que esta oración explica una cantidad de antecedentes, va entre comas y se puede eliminar sin que la oración pierda el sentido general. Sí, nos dice que si nosotros eliminamos todo lo que está dentro de las comas, pues esta no pierde sentido. Ejemplo,
las mascotas de Pedro no reciben cuidados, se enferman. Entonces, se refiere a todas las mascotas explicando que ninguna de ellas recibe cuidados. Entonces, si yo elimino todo lo que está allí en estas comas, ¿sí? Las mascotas de Pedro se enferman, quedaría así y nosotros seguiríamos teniendo una oración. A eso se refiere que sin que la oración pierda sentido general, ¿sí? O sea, que tenemos como que el mismo sentido general sin esta partecita que dice que no reciben cuidados, solo que las mascotas de Pedro se enfermaron. No dice por qué se enfermaron, pero la oración no está perdiendo su sentido, ¿ya? Ahora, vamos por otro tema también que ya es netamente el tema que se relaciona con la actividad que ustedes deben realizar. Porque esto de las oraciones, ustedes ya lo vieron, ya hicieron algunas actividades, ya se calificó también. Ya vimos que algunos como que sí entendieron bien el tema y otras personas como que más o menos. Sí, ahora vamos netamente a enfocarnos en el uso de la tilde en adverbios terminados en mente. ¿Cuáles son esos adjetivos terminados en mente? Por ejemplo, seguramente, casualmente, no sé, algunos de estos adjetivos que se pueden agregar el mente, ¿sí? Los adverbios son palabras que modifican el significado de un verbo, de un adjetivo, de una oración o de otro adverbio. Algunos adverbios se forman añadiendo el sufijo mente a un adjetivo, ¿sí? Comúnmente, ¿no es cierto? Es algo común, o si no decimos comúnmente, ¿sí? Da igual si nosotros decimos es algo común, así decimos que comúnmente pasa algo, ¿sí? Este sufijo significa ánimo, intención o propósito. Se utilizan dentro para expresar la forma en que se realiza la acción de la que se habla. Los adverbios terminados en mente presentan dos sílabas tónicas, la del adjetivo base y la de la terminación, para la acentuación gráfica. Este tipo de adverbios conservan la tilde del adjetivo base cuando esto lo dé. Ahora, ¿cuáles son esos adverbios? Sí, nosotros tenemos acaso, quizá, bueno, cuando tratamos de una duda, sí, porque nosotros aquí tenemos básicamente de negación, de lugar, de tiempo, de modo, de afirmación, de cantidad, de duda, ¿sí? Nosotros tenemos todos estos tipos de adverbios, porque pronto estamos hablando de los adverbios, pero ¿qué son y cuáles son estos tipos, ¿sí? De adverbios que existen? Entonces son los tipos de negación, de lugar, de tiempo, de modo, de afirmación, de cantidad y de duda. Ahora, la definición, el adverbio puede modificar o completar el significado del verbo, ¿sí? Del adjetivo, de otro adverbio o de toda una oración. Si yo digo un adverbio de lugar, entonces puedo decir que está cerca, aquí, lejos, allí, encima, debajo, sobre, entre. De negación tenemos tampoco, nunca, no, jamás. Y de duda, pues tenemos acaso, quizá, probablemente, y aquí también estamos aplicando esta regla que dice que probable, o sea, es muy probable, pero podríamos también emplear el probablemente. Tal vez, posiblemente puede ser. ¿Sí? Entonces, básicamente, estos son los tipos de adverbios. Luego, nosotros tenemos ejemplos aquí de estos adverbios que se modifican con el más mente, teóricamente, virtualmente. Antes, ¿cómo recibíamos las clases? No decíamos recibimos las clases de manera virtual, sino algunas personas decían recibíamos clases virtualmente, ¿sí? Virtualmente, o sea, pero también podemos utilizar que recibimos las clases de forma virtual. Última o más, si le pongo el mente, entonces estoy diciendo últimamente, no, ultimadamente, suelen decir, pero la palabra correcta es siempre incluir el mente, últimamente. Personalmente, ¿sí? Personalmente. Yo digo, hablo de mí y digo personalmente, yo opino esto.
Dentro de los adverbios también podemos definir cuándo se forma este tipo de adverbios a partir de adjetivos terminados en o, se cambia esta vocal por a. O sea, aquí tenemos una regla ortográfica que nos indica cuando un adverbio o un adjetivo terminado en o se cambia esta vocal por la a, ¿sí? Vamos a decir, ejemplo, silencioso, y para aumentarle el más mente, nosotros vamos a decir silenciosamente. Estamos aplicando esta regla ortográfica y estamos dándole un nuevo sentido, ¿sí? A la palabra. Entonces ya no decimos silenciosamente, ¿no es cierto? Estamos diciendo silenciosamente. Perfectamente, no se dice así, ¿no es cierto? Entonces aplicamos esta regla ortográfica y decimos perfectamente, ¿sí? ¿Cuándo vamos a cambiar el adjetivo para ponerle la vocal a? ¿Se me durmieron? ¿Dónde está la vocal O? Hay que intercambiar por la A. Muy bien. Entonces, cuando nosotros tenemos una vocal O, inmediatamente cambiamos esta vocal por la letra A para aumentar el mente. Y así pues ya tenemos una palabra escrita y pronunciada de manera correcta. Ahora, el uso de los dos puntos en cartas y documentos también es otro tema, porque básicamente se habla también de las reglas ortográficas. No sé si ustedes han leído en cada una de sus actividades formativas en donde les dicen como bueno, les indican como parámetro de evaluación o indicamos los docentes como parámetro de evaluación aplicar reglas ortográficas de puntuación, de, de escritura y de todo esto, sí, o sea, reglas ortográficas. Entonces, por eso nosotros debemos saber cuándo aplicamos, cuándo cambiamos, cuándo existen estas reglas ortográficas, que si debo cambiar la S por la Z, la O por la A, se me ocurre, cuándo debemos aplicar los dos puntos, cuándo debemos aplicar el punto final, cuándo debemos aplicar una coma. No siempre vamos a aplicar una coma, no siempre vamos a aplicar los dos puntos. Si termino una oración, le pongo dos puntos. Para esto hay reglas ortográficas, ¿sí? Entonces, el día de hoy vamos a ver el tema de del uso de los dos puntos en cartas y documentos. Ahora, los dos puntos son un signo de puntuación que detiene el discurso para llamar la atención sobre lo que sigue. Por lo tanto, su función es anunciar lo que viene a continuación. Si yo le digo, responda las siguientes preguntas, responda las preguntas a continuación y le pongo unos dos puntos. O detalle las siguientes definiciones y pongo dos puntos y pongo todas las definiciones. ¿Sí? O puede ser también, ¿cuándo puedo aplicar los dos puntos? Siempre es para anunciar lo que viene a continuación, ¿sí? Lo que yo tengo que hacer. Seguidamente, dos puntos, ¿sí? Al igual que todos los demás signos de puntuación, los dos puntos se escriben pegados a la palabra o signos que los anteceden y separados por un espacio de la palabra que los sigue. ¿Sí? Ponemos los dos puntos, igual que cuando ponemos una coma, igual que cuando ponemos un punto, damos un espacio y continuamos con la escritura. ¿Sí? Dos puntos seguidos, dos puntos aparte. ¿Sí? Para evitar confusiones, debe evitarse el uso repetido de los dos puntos en un mismo enunciado. En el caso de las cartas de cualquier tipo, incluidas las de lector, los dos puntos se colocan tras las fórmulas de saludo del encabezamiento. La palabra que sigue a los dos puntos y que inicia la carta o documento se escribe con inicial mayúscula y entre renglón aparte. No se olviden, chicos, que cuando nosotros aplicamos también el tema de los dos puntos, seguidamente la palabra inicia con la letra mayúscula. Y esto también va cuando aplicamos el punto y aparte, cuando iniciamos una oración, o aunque enlistemos una serie de palabras, siempre voy a empezar con la letra mayúscula si vamos
hacia abajo, ¿sí? Porque nosotros estamos iniciando una oración y toda oración se inicia con una palabra, con una letra ¿en qué se inicia? ¿En mayúscula o en minúscula? Mayúscula. Minúscula. Ya, nosotros vamos a aplicar reglas ortográficas en todas nuestras tareas y también evitamos una serie de inconvenientes, porque aquí voy a hacer un paréntesis, estimados estudiantes. Continuamos con la explicación. Cierro paréntesis. Ya, ahora ya sabemos cuándo se usa los dos puntos, ¿sí? No siempre, no cuando se nos ocurre nomás así poner los dos puntos los vamos a poner, sino cuando queremos que en un discurso, en alguna carta, en algún documento, anunciar lo que viene a continuación, ¿sí? Allí nosotros vamos a utilizar este signo de puntuación, que son los dos puntos. Ahora, en otro tema, les recuerdo por favor que si se desconecta, si nos desconectamos, porque ya nos queda poco tiempo, nos volvemos a conectar con el mismo link, por favor. En el tema de literatura y los relatos sobre dioses y héroes, ¿alguien de ustedes tiene conocimiento, ha escuchado el tema de los dioses, los héroes? Hay unas películas que son las películas como que reflejan esto de los dioses, de los héroes. ¿Cuáles son esas películas? ¿De cuáles personajes estamos hablando? ¿Alguien de ustedes que les guste ese tipo de películas? Franklin Ruiz. Claro, generalmente las películas tratan sobre la mitología griega. Ajá. Ajá. ¿Y cuáles son Mm. estos personajes dentro de la mitología griega? Claro, primeramente se conocen los tres principales que son Zeus, Poseidón y Hades. Ya, muy bien. Él se ha visto todas las películas de la mitología griega. Es que hay muchas personas que les gusta mucho el género, ¿no? De las películas, pues son muy interesantes, ¿no? Todos estos dioses, los poderes que tenían y toda la dramática que en sí se puede observar en esta mitología. Entonces, muy bien, Franklin, muchas gracias. Vamos a continuar, no se olviden lo que les dije, nos volvemos a conectar. Ahora, permítanme un minuto. Creo que así, sí estamos. Ahora, nosotros aquí tenemos una imagen que ustedes también la tienen en su guía de contenidos y es básicamente de los dioses de la mitología griega, como lo dijo ya el compañero, los dioses griegos. Estos están aquí enumerados: Poseidón, Hera, que ya tuvieron ustedes también una actividad relacionada, Afrodita, Atenea y Zeus, ¿sí? Estos son los personajes como que... ¿Cuál era Afrodita? ¿Alguien se acuerda de Afrodita? ¿Quién es Afrodita? La La reina del amor, tal vez. ¿Ya? La diosa del amor, ¿es cierto? Ajá. Y Zeus, El Señor de los Rayos. el dios de quién? Era el dios principal del Olimpo ¿Ya? Y, y el dios del rayo. y el dios del rayo. ¿Ya? Mm. ¿Y Poseidón de qué era? ¿Dios de qué? De los mares. El agua, del mar. Eso, Dios. De todo habían dioses, ¿no es cierto? Entonces, y Hera, ¿quién era esta Hera? Que ustedes ya hicieron la actividad de Hera, ¿no es cierto? ¿No? Dice que esta Reina de los era, antiguos dioses. ya era la reina de los antiguos dioses, pero también era la esposa de quién de estos dioses. De De Zeus. Zeus. Muy bien. Y la diosa Atenea.
¿De qué era la diosa Atenea? De la Diosa de guerra. la sabiduría. De la sabiduría, de la estrategia y la justicia. Entonces, todos estos dioses, según la historia,